Buenos días, hermanos. Buenos días a ustedes allá arriba también. Esta mañana está dedicada a un tema que está muy cerca del corazón de Dios. El alcanzar a las personas que no conocen al Señor, sea su vecino o sea la persona al otro lado del mundo. Cuando yo tenía 17 años, alguien me contó lo de la salvación en Cristo. Poco después me convertí. En los días y meses siguientes, mis nuevos hermanos en el Señor, en la fe, me enseñaron la doctrina básica de mi nueva fe. Y entre varias verdades, me enseñaron lo del infierno. Hasta ese momento la palabra infierno era para mí una palabra obscena que yo expresaba en medio de un enojo o maldecía a otra persona con esa palabra. ¿Cuál fue mi sorpresa? Saber que era un lugar verdadero y que Jesús habló más del infierno que habló del cielo. Fue sumamente inquietante para mí saber que mis familiares y mis amistades que no conocían al Señor se iban a ese lugar si no se convertían al Señor. Ahora, este tema no es muy grato. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón sobre el infierno? Muchos de los no cristianos evangélicos no creen que existe, y los creyentes en Cristo lo ignoran por ser un tema algo incómodo hasta vergonzoso. Sin embargo, leemos en la palabra de Dios que sí es en el juicio final los muertos incrédulos de todas las edades estarán de pie ante Dios para ser juzgados. Así dice el texto en Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, la gente propone varias razones para no creer en la existencia de este lugar. Por ejemplo, dicen, es difícil conciliar el infierno con el amor de Dios. Alegan que las millones de personas que estarán en constante tormento eterno están más allá de los alcances de la mente humana. Dicen que en un universo de amor no hay cielo que soporta un recinto de horrores. Dios no puede soportar el concepto del infierno, dice, porque eso sería una burla de su naturaleza. ¿No dice la Biblia que Él es amor? Algunos reclaman, no quiero vivir en el cielo con un Dios que envía gente al infierno. Prefiero estar en el infierno de manera que pudiera estar lejos de esa clase de Dios. Si tal Dios existiera, agregan, sería como estar con un demonio. También alegan
Según ellos, el castigo del infierno no va según el crimen cometido. Es cierto que los hombres hacen cosas malas y algunos hacen cosas muy, muy, muy malas. Pero aún así, nada que alguien haya hecho justifica el tormento eterno. Dicen también, mucha gente buena estará en el infierno por el simple hecho de que no oyeron de Cristo. Alegan que el hecho de pensar que mucha gente buena estará en el infierno por el simple hecho de que no oyeron de Cristo provoca incredulidad. Parece como si fuera pena capital por una violación de una ley de tránsito. No son culpables porque no tuvieron la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio. Les pregunto, ¿cómo contestaría usted a estas opiniones? Bueno, en primer lugar hay que entender la justicia de Dios en su profundidad. A la raíz del debate está la pregunta sobre si el infierno es justo o no. Esto tiene que ver con la justicia de Dios. Para el ser humano, el castigo eterno es desapropiado para la ofensa cometida. Dios aparece como un Dios injusto, cruel, sádico, vengativo. Y además, una eternidad en el infierno no va a servir para rehabilitar a nadie. Las siguientes observaciones nos ayudarán a empezar a ver el infierno desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, el juicio se basa en lo que se hizo. La Biblia dice que toda persona será resucitada y juzgada individualmente. Dice el texto en Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, o sea, los inconversos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según cómo vivieron. Ahora, para nosotros los creyentes sabemos muy bien que la salvación no es por obras, es regalo de Dios, tal como dice Efesios 2, 8 y 9. Pero para los no creyentes, la forma como vivieron son la base de su juicio. En otras palabras, ellos serán justamente juzgados sobre la base de lo que hicieron y de lo que supieron. También la Biblia enseña que aquellos que viven sin específico conocimiento acerca de Cristo serán juzgados por el conocimiento proporcionado por la naturaleza y la conciencia. Romanos capítulo 1 y 2 habla de esto. Eso no quiere decir que los que respondieron en lo afirmativo a la revelación general serán automáticamente salvos, porque nadie vive de acuerdo con todo lo que sabe. Es muy importante este detalle. Nadie vive de acuerdo con todo lo que sabe. Y esa es la razón por qué el conocimiento personal de Cristo es necesario para la salvación. Y la Biblia lo dice bien claro. En Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. A la luz de Dios, a través de la naturaleza y la conciencia humana, es aún suficiente base para el juicio. Dios se revela, por ejemplo, en la naturaleza.
los científicos que miren a través de un telescopio a las maravillas de este universo, que ven las maravillas de la naturaleza que está en este planeta, tienen que llegar, muchos de ellos llegan a la conclusión que hay un ser supremo detrás de todo esto. Y otro regalo que Dios nos da es la conciencia, algo que no tienen los animales, porque cuando hacemos algo indebido, algo malo, la conciencia es como un perro que empieza a ladrar y picar. Has hecho algo malo. Dos fuentes de conocimiento, la naturaleza y la conciencia. Y esa es la razón por que el conocimiento personal de Cristo es necesario. No es suficiente lo que nos da la naturaleza, la conciencia. Hay un paso más. Y es la información del Evangelio en cuanto a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, los que confían en Cristo experimentan misericordia. Los que no creen, aun cuando sea porque no han oído de Él o porque rechazaron lo que sabían de Él, recibirán justicia. De cualquier manera, Dios es glorificado. Y hay que reconocer que los no creyentes son eternamente culpables. El infierno existe porque los no creyentes son culpables para siempre. Si nuestro sufrimiento pudiera quitar el más insignificante pecado, entonces los que están en el infierno eventualmente serán liberados cuando hayan pagado su culpa. Es el concepto detrás del purgatorio. Jesús hizo de su parte en la cruz y ahora nosotros tenemos que pasar por el fuego del purgatorio para hacer de nuestra parte. Y algún día podremos salir de ese lugar feo y entrar en el cielo. La Biblia no enseña eso. Pero ya que toda la bondad y todo el sufrimiento humano desde el principio de los tiempos no puede cancelar ni el más pequeño pecado, el inconverso debe soportar el peso completo de lo que ha hecho a lo largo de la eternidad. Además, es imposible comprender la seriedad del pecado. No podemos conocer exactamente cuánto castigo necesitan los que han pecado contra Dios. Podemos pensar que sabemos cómo es Dios, pero realmente estamos mirando a través de un vidrio borroso. Un gran siervo dijo que la razón por la que encontramos el infierno tan ofensivo es porque somos insensibles al pecado. Recordemos que desde el punto de vista de Dios, el tamaño del pecado es determinado por el tamaño de aquel contra quien se pecó. Entonces la culpa por el pecado es infinita, porque es una violación del carácter de un ser infinito. Y no se olvide que los atributos de Dios incluyen el amor, la misericordia, pero también incluye la justicia y la santidad. Él no se complace en la muerte del malo y ha ofrecido el sacrificio de su Hijo para satisfacer su justicia y su santidad. El que rechaza esta oferta tendrá que pagar por su pecado por toda la eternidad. Una eternidad en el infierno es el costo de un pecado no satisfecho por el sacrificio de Cristo. Ahora abrochen sus cinturones. Les voy a llevar a ese lugar feo llamado el infierno y ver algunas de las características de ese lugar. Estas no son opiniones de este servidor,
son lo que dice la Biblia. En primer lugar, el infierno es un lugar de tormento. Dice Apocalipsis 20:10 que hay un lago de fuego y azufre. No hay ninguna razón por la que los tormentos del infierno no pueden incluir el fuego físico, ya que los cuerpos de los que están ahí presentes habrán sido recreados y hechos indestructibles. La diferencia de nuestros cuerpos presentes: los cuerpos resucitados no se destruirán o se extinguirán por fuego. El fuego literal es una posibilidad. Me he quemado un par de veces y cómo duele. Increíble el dolor. No puedo imaginar sentir quemaduras por todo el cuerpo y no poder suavizar ese dolor. Pero también hay un fuego de la pasión no satisfecha. Esta es otra clase de fuego que habrá en el infierno, uno que puede ser peor que el literal. Es el fuego de la pasión no satisfecha, de los deseos que jamás se llevaron a cabo. Perpetuamente estarán quemando con lujurias y su conciencia jamás será satisfecha y tranquila. Habrá deseo sin satisfacción. El infierno entonces es el alma cruda ligada a un cuerpo indestructible, expuesto a su propio pecado por toda la eternidad. El infierno es el lugar de la culpa sin fin, sin calmantes o sedantes. El fuego literal sería bienvenido si tan solo pudiera limpiar los tormentos de la conciencia. También el infierno es un lugar de total abandono. No se va a poder comunicar con otras personas. En el Hades, que es la antesala del infierno, hay un abismo sin puente entre dos lugares. En Lucas capítulo 16, si algún momento tienen oportunidad, del versículo 26 y adelante, tenemos una historia que creo que es verídica. Algunos dicen que es parábola. Si fuera así, no importa, porque siempre las parábolas se ajustan a la realidad. Y tenemos la historia de dos hombres, un rico y un pobre, y ambos mueren. No importa cuánto dinero tenga usted, va a morir. El rico está en tormento, así él dice, y el pobre está en el seno de Abraham. Él sí respondió en forma afirmativa al llamado del Señor. Y dice el texto que hay un gran abismo entre ambos señores, pero pueden hablar el uno al otro. Esto creo que no va a suceder en la gloria o en el infierno, porque por ejemplo el seno de Abraham fue transferido directamente a la presencia de Cristo en su ascensión. Por otra parte, no tenemos ninguna alusión en el Nuevo Testamento de que los que están en el infierno se podrán comunicar uno a otro. Otra característica del infierno es que los que están ahí no encontrarán consuelo jamás. Algunos creen que no habrá comunicación en el infierno porque será un lugar de soledad. Ahí no habrá consuelo jamás. Otros creen que los incrédulos podrían estar próximos unos a otros en el infierno, pero esa proximidad solo agregaría su agonía de tormento por las acusaciones y los insultos de sus vecinos.
Lo seguro es que ningún consuelo puede provenir de la compañía de otros allá. Alguien dijo, quiero ir al infierno porque ahí estará la muchachada que conozco. Los de la botella son mis amistades. Qué gran falsedad. Consumidos por el tormento de la rabia, del pecado no perdonado, los que están en el infierno no encontrarán consuelo jamás. Una pregunta interesante es, ¿será que los creyentes que están en el cielo pueden presenciar los eventos en el infierno? Las escrituras enseñan que los que están en el infierno serán atormentados en la presencia de Cristo y de sus santos ángeles, según Apocalipsis 14:10. Nada se dice acerca que si otra gente puede presenciar este castigo, aunque Dios siempre invita a los justos a ver castigo de los malos. Y hay una serie de textos que pueden buscar para ver esto. Un gran predicador escribió, si habrá algo en el infierno peor que otra cosa, será ver a los santos en el cielo. Esposo, ahí está tu esposa. Y tú estás aquí y ella allá. Ve, ahí está tu hijo. Ahí está en el cielo y tú estás en este lugar. Qué tremendo. Lo seguro es que los creyentes en el cielo verán todas las cosas como Dios las ve. Así los justos se pueden gozar de la bendición del cielo, sabiendo bien de la realidad de los malos en el infierno. Y por último, cualquier descripción que hagamos del infierno será corta frente a la realidad. Los que están en el infierno no tendrán ninguna razón para tener una secreta esperanza que después de muchas edades en las llamas Dios tendrá pena de ellos y los va a liberar. Cualquier descripción que hagamos del infierno se quedará corta frente a la realidad. Cuando el Señor Jesús clamó a Dios Padre en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Encontramos la agonía de una persona que está sufriendo el infierno. Dios Padre le dio la espalda a su Hijo. Él quiso quebrantarlo, dice el texto. Él fue herido de Dios y abatido, dice el profeta Isaías. Él que no hizo pecado, se hizo pecado. Jesús se volvió en un ser abominado, un ser lleno de pecado. Se convirtió en un ladrón, en un adúltero, en un mentiroso. Ponga ahí el pecado que usted y yo hemos cometido. Y Él se volvió en eso. Por primera vez hubo ruptura entre los miembros de la Trinidad. Piense en el pecado más asqueroso que usted haya cometido. Ese pecado y sus eternas consecuencias fueron cargadas en el alma inocente del Señor. Y por eso el Señor sufrió una eternidad en el infierno, en esas horas que estaba ahí crucificado. El infierno es un lugar de total rechazo y abandono. Y yo creo que el mero corazón de este abandono es que van a vivir, van a existir por toda la eternidad sin la ausencia de la Trinidad. Dios el Padre no va a estar ahí. Dios el Hijo no va a estar ahí. Dios el Espíritu Santo no va a estar ahí. No concibo
vivir sin la presencia de mi Dios a mi alrededor y en mi corazón. También el infierno es un lugar de eternidad. ¿Qué tan larga es la eternidad? Visualice un pájaro viniendo a la tierra cada 1,000,000 de años y tomando un granito de arena para llevarlo a un planeta distante. Tomaría millones de años antes que el pájaro pudiera acarrear un puñado de arena. Para el tiempo que el pájaro haya transportado la tierra entera a su planeta, la eternidad habrá oficialmente empezado. Estrictamente hablando, uno no puede empezar series infinitas, porque un principio implica un final. En otras palabras, cuando el pájaro haya terminado su trabajo, los que están en la eternidad en el infierno no habrán dado ni un solo paso para aliviar sus sufrimientos. No hay tal cosa como la mitad de la eternidad. La eternidad dura y dura y dura por siempre. Y finalmente el infierno es un lugar de fácil acceso, pero sin salida. Entrar en el infierno es muy fácil. Todo lo que tiene que hacer es rechazar a Cristo. Él es el único que puede detener que usted vaya a ese lugar de tormento. Se ha dicho que el rótulo que se leerá a la entrada del infierno reza así: abandona toda esperanza cuando entres aquí. Abandona toda esperanza cuando entres aquí. Pero en medio de todo esto hay buenas noticias. Hace 55 años, cuando yo era un joven de 17 años, yo era una persona condenada yendo rumbo al infierno. Pero supe que Jesús tomó mi lugar y fue condenado en mi lugar. Supe que Él sufrió todas las agonías del infierno, una eternidad en el infierno por mis pecados, por sus pecados. Y lo peor fue que Jesús fue abandonado por completo por su Padre, quien dio su espalda a su Hijo. En mis años de misionero y pastor, me he dado con personas que decían que eran creyentes, pero en realidad no eran. Hay un texto muy inquietante en Mateo capítulo 6 al final, que dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. No simplemente porque dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Dirán: no hemos predicado en tu nombre, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos arrojado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre. ¿Y cómo contesta el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que somos expertos en llevar máscaras. Y en camino al templo ponemos la máscara de un creyente fiel, cuando muchas veces no lo somos. Esta mañana yo les ruego, si desea evitar el horror del infierno, ore conmigo la siguiente oración. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Amado Dios, sé que soy un pecador y no hay nada que puedo hacer para salvarme.
Confieso mi total impotencia para perdonar mi propio pecado y para abrirme camino hacia el cielo. En este momento confío solo en Cristo porque Él cargó mi pecado cuando murió en la cruz. Creo que Él hizo todo lo que siempre será necesario para que yo esté en su santa presencia. Te agradezco que Cristo resucitó de entre los muertos como garantía de mi propia resurrección. Estoy agradecido de que Él ha prometido recibirme a pesar de mis muchos pecados y fracasos. Y esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Siguen con los frentes inclinados. Si hay alguien que hizo esta oración, levante la mano y bájala de una vez. Yo quiero orar por usted. Quiero ver quién es usted. Padre, tú conoces quiénes son tus hijos legítimos. Pido que todos que estemos aquí nos hallemos allá en la gloria en el cielo. Que así sea. Amén. Para los creyentes presentes, ¿has sentido la necesidad, la urgencia de compartir el Evangelio con otros? Orar por ellos para que jamás entren en el infierno. Por años mi hermano y yo oramos por la salvación de mi papá. Creo que lo vamos a ver en la gloria. Hay muchos que tienen parientes, hasta hijos, que no conocen al Señor. Día tras día, oren por ellos. Lleven tratados. Es muy importante sembrar el Evangelio en los corazones de otros, porque sí existe un cielo que ganar y un infierno que evitar. Si desea consejería, los hermanos líderes de esta congregación estaremos a la orden para ayudar.